que cada niña, niño y adolescente pueda vivir una vida saludable y llena de oportunidades. Por eso, él estudió medicina y obtuvo maestrías en salud pública y políticas públicas. Y también ha trabajado por casi 10 años en el campo de la salud de adolescentes y jóvenes a nivel nacional e internacional. Daniel también ha liderado estrategias de incidencia e implementado programas por el bienestar de adolescentes y jóvenes en más de 10 países. Y es líder de Wellbeing, una empresa social que busca ayudar a construir ecosistemas escolares para el bienestar por medio del análisis y evaluaciones a escala, sobre todo para la toma de decisiones. Con Wellbeing, pues se ha llegado a más de 4.000 colegios en Colombia y Jamaica. Gracias Daniel, pues por aceptar esta invitación y sabemos que va a ser pues de gran aprendizaje para esta comunidad que se conecta desde diversas ciudades y con interés de escucharte. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Ana, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí con Fútbol con Corazón. Creo que nos une un montón de cosas, un propósito común, el bienestar de niñas, niños, adolescentes de las comunidades educativas. Entonces, qué delicia poder conversar con ustedes. Así es, Daniel, qué delicia poder escucharte en el día de hoy. Bueno, entonces sabemos que tú estás muy enfocado en la importancia del bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes, y por eso queremos saber, antes de empezar, ¿qué te ha motivado o qué sentiste que faltaba en esta área, pues teniendo en cuenta tu profesión como doctor, como médico, para centrarte en trabajar por el bienestar del bienestar, el aprendizaje y la salud mental de los niños, niñas y jóvenes? Joana, pues es una gran pregunta. Mira, yo debo decir algo como usted, pues tú misma lo dijiste, yo soy médico de formación, yo no había trabajado en educación desde el principio, pero me enamoré de un problema. A ver, yo creo que todo empezó después de que yo me gradué del colegio y entré a la universidad a estudiar medicina. Era más o menos el año 2007 y un día me vi encerrado en mi casa, tirado en la cama, preguntándome por qué era deprimido, muy triste, preguntándome por qué me dolía tanto la existencia. Es que yo había acabado de salir del colegio y todavía recuerdo los sonidos, las palabras, las burlas que decían muchos de mis compañeros cuando yo en el colegio quería participar en clase, alzaba la mano, pasaba al frente y me decían cosas que me hacían sentir chiquito, insignificante. Y me sentía mucho más chiquito e insignificante cuando veía las caras de mis profesores que no, parecía que no les importaba. Y entonces yo en ese momento pensaba, pues que definitivamente no estaba en un lugar seguro, en un lugar donde me protegían. Pero cuando me vi así deprimido, tirado en la cama, habiendo entrado a estudiar medicina recientemente, que no me quería parar, recordé y tuve conciencia de que ya no estaba en el colegio, en ese entorno inseguro, sino que estaba en un entorno muy distinto, donde tenía amigos que me apoyaban, donde nadie me estaba molestando por absolutamente nada, donde los profesores se preocupaban por mí y querían que yo surgiera y alcanzara mi máximo potencial. Entonces ahí tomé la decisión de pararme, buscar ayuda en ese momento de psicología y psiquiatría y seguí adelante. Y mientras fui buscando mi camino, y que era lo que más me apasionaba, empecé a trabajar con grupos de jóvenes en la universidad y llegué a ser el presidente de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina y a representar a estudiantes de medicina en foros internacionales. Y siempre lo que venía a mi trabajo en ese momento no era consciente, aunque ahora creo que todo tiene una razón y un sentido. Empecé a trabajar mucho por la salud de niñas, niños y adolescentes. En un momento de esos, hice un trabajo para la Organización Panamericana de la Salud sobre las condiciones las políticas de salud escolar en 17 países de América Latina y el Caribe. Y ahí me di cuenta que en la región ni siquiera sabíamos cuántos colegios tenían agua potable. Ni siquiera sabíamos cuáles sí y cuáles no. Y esa era una realidad que también vivíamos en Colombia. Y si no sabemos si un colegio tiene agua, que es tan sencillo y tan elemental, menos sabemos cómo los colegios están siendo entornos protectores para las niñas y niños que sufren de violencia escolar,
de depresión, o que están desnutridos, o que no pueden ver, o que tienen sobrepeso, o que los están amenazando. No tenemos ni idea qué está sucediendo. Y si no sabemos cuáles son las condiciones de los lugares en donde las niñas y los niños pasan más o menos 8 horas al día por 12 años, donde las maestras y maestros van todos los días a pasar gran parte de su día, pues realmente no vamos a poder trabajar de una manera certera para que esos entornos escolares sean los entornos más seguros, saludables y protectores para ellas y ellos. Entonces, por eso me obsesioné con hacer que todas las escuelas sean unos entornos centrados en el bienestar, y ahí creé Wellbeing. Entonces, espero, no sé si con eso te respondí la pregunta. Yo te conté un poquito de contexto, pero necesitamos eso para conocernos un poquito mejor. Y sí, para que nos conectemos desde la humanidad, desde los vínculos. Wow, fantástica tu historia, sobre todo eso de que comenzaste tú a hacer, o sea, tú fuiste también, digámoslo, víctima de ese tipo de escuelas, de ese tipo de docentes y de estudiantes que por tu ser un estudiante destacado, pues te molestaban, o sea, no te sentías protegido en ese entorno escolar en el cual Sí, estabas en Joana. ese momento. Y yo creo que todas y todos en algún momento nos hemos sentido chiquitos, insignificantes en algún momento de la vida, o hemos conocido a personas importantes para nosotros y nosotras que también se han sentido así en algún momento. Yo quisiera preguntarles a las personas que están acá que levanten la manito si ustedes en algún momento también se han sentido así. Todos. Puede ser con la manito del chat, por cámara, si quiere Sí, prender la cámara. Ahí hay varias personas levantando y las hay manos. varias personas, o sea, que hay algo allí que viene minando desde hace mucho tiempo y que bien pues que tú hayas sido un pionero en esto de mirar qué está sucediendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues que mira, casi todos nuestros conectados, tenemos en este momento 57 personas conectadas y casi todos han levantado pues, hemos levantado nuestra mano. Entonces, ahí estamos hablando de bienestar. Entonces, ¿qué sucede en la parte del bienestar? Entonces, cuando hablamos de bienestar, ¿qué aspectos piensas tú que son claves para tener en cuenta y abarcar en un niño, niña o joven para que tenga un sano desarrollo y obviamente un aprendizaje óptimo? Muchas gracias, Joana, por esa pregunta, porque claro, a veces cuando hablamos de bienestar es una palabra que se ha utilizado a veces de una manera, pues se volvió moda, y creemos que bienestar es estar meditando, felices, que nada nos molesta, que todo nos pasa por encima, y yo creo que hay que empezar a llenar eso con un poquito más de contenido. Para mí el bienestar habla sobre todo de las condiciones que necesitamos para poder alcanzar nuestro máximo potencial, como personas, como seres. Y eso no solamente las niñas y los niños, sino también los adultos que acompañamos estos procesos. No es la niña, no es una niña o niño que come y es otra la que estudia. No es una diferente la que de pronto la abusan en el salón o en la comunidad. No son personas diferentes a las que estudian matemáticas, lenguaje, inglés, o las que van a practicar deporte, fútbol, voleibol, softball, lo que sea. Son la misma persona. Es el mismo ser también el profesor que come, que se ríe, que está triste, que tiene enfermedades y que va a enseñar. Son personas indivisibles. Y la organización, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo de los Estados, nos habla que el bienestar es multidimensional, tiene múltiples dimensiones, y a mí me gusta utilizar 4 grandes categorías para que lo tengamos presente, que seguramente ustedes las han escuchado en un momento u otro en la vida. Hay un componente como cuerpo, uno tiene un cuerpo, uno tiene una cabeza que se encarga, un cerebro que se encarga de pensar, tiene un corazón que siente, y además es un ser social, ¿cierto? Nos conectamos con las demás personas. Entonces, para mí es como una mesita de 4 patas, en donde está lo físico, lo emocional, lo social y lo cognitivo. Son 4 paticas de una mesa, como la mesa en la que yo estoy sosteniendo el computador. Si una de esas paticas o dos estuviera coja, pues yo no podría tener el computador aquí al frente estable como lo necesito para poder conversar con ustedes. Asimismo, si una niña, un niño o un profe tiene un desbalance en estos 4 grandes componentes, no va a poder funcionar bien, no va a poder ser feliz, no va a poder alcanzar su máximo potencial. Bienestar físico, emocional, cognitivo y social son las cosas que necesitamos atender para que las niñas y los niños puedan alcanzar su máximo potencial. Y en la escuela esto es particularmente importante porque estas son condiciones necesarias para que las niñas y los niños lleguen al colegio.
lleguen, se queden en el colegio, aprendan lo que tienen que aprender en el colegio y después puedan florecer y hacer lo que quieran con sus vidas. Y lo mismo los profes, necesitan llegar, permanecer, estar bien. Entonces, te voy a poner un ejemplo concreto. Hoy, 1 de cada 2 niñas y niños tiene problemas de visión. Si uno tiene problema, 1 de cada 2, o sea, la mitad, uno coge un salón y la mitad, al menos, tiene problemas de visión. Si una niña o un niño tiene problemas de visión y no tiene gafas y nadie se entera que tiene problemas de visión, no va a poder aprender a leer bien, ni a escribir bien, ni a aprender matemáticas. Entonces, esto como para ayudarnos a entender que esto está intrínsecamente relacionado. En Wellbeing desarrollamos un índice de bienestar escolar y hemos visto que está directamente relacionado con el aprendizaje medido por las pruebas Averroes. El índice nuestro va de 0 a 100 y mostramos que los colegios, cuando sube un punto en el índice Wellbeing que va de 0 a 100, los colegios suben entre 0,5 y 0,6 puntos en las pruebas Averroes. Esto está más que demostrado no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, eso como para ir cerrando, estos son los 4 componentes de bienestar. Creemos en Wellbeing que el propósito superior de la educación y de todos debe ser propender y contribuir al bienestar de las niñas y los niños y de las personas. Y esos son los 4 elementos que deberíamos considerar. Perfecto. Fíjate que has dado en un punto muy importante porque también visto desde la parte psicológica, bueno, yo me voy a mi parte psicológica, nosotros somos seres humanos biopsicosociales. Y eso que tú has nombrado en estos momentos, pues obviamente son esos 4 pilares en los cuales necesitamos estar bien para tener bienestar, pero sobre todo para tener salud mental. ¿Okay? Porque si bien siempre hemos propendido por la salud física, pero se ha dejado de lado la salud mental. Entonces, en ese sentido, qué bien pues que tú estás propendiendo sobre todo a esta parte, salud física, pero no dejando de lado la salud mental y el bienestar. Entonces, vamos a contextualizar un poco más a la audiencia que nos está acompañando en este momento y es a qué nos referimos por salud mental y qué la ocasiona o de dónde se origina y cómo se puede llegar a detectar un trastorno, pues teniendo en cuenta todo lo que nos comentas en estos momentos. Es muy importante lo que tú dices y cuando hablamos de bienestar, como te decía, son estos 4 componentes. Ahí está la salud mental, la emoción. La emoción es supremamente importante. Si hay una niña o un niño, cuando yo les contaba esa historia cuando estaba en el colegio y que me molestaban cuando yo participaba, salía al frente, pues realmente pues yo no iba a poder aprender, yo no tenía ningún sueño más grande que ese sufrimiento se acabara. Yo no sabía qué era lo que quería en mi vida, claramente, no sabía cuáles eran mis aspiraciones, ni mis sueños, ni mis propósitos. Yo lo único que podía pensar cuando estaba en el colegio era cómo hago para que este sufrimiento se acabe, que yo no era consciente, pues yo no entendía por qué eso sucedía. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, la parte emocional y la física también, que no hemos hecho tantos avances en eso, a pesar de que se le preste atención, no hemos hecho tantos avances en eso. Todos estos componentes los necesitamos para que la niña y el niño esté bien. En la salud mental particularmente, venimos enfrentando unos retos desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia, el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes en Colombia. Veníamos así desde antes de la pandemia, eso no es de ahora. Pues que sí, la pandemia nos ayudó a poner esto con la lupa y en el ojo público para que todos nos empecemos a preocupar por eso. Y hay múltiples determinantes de la salud mental, múltiples determinantes, pero tienen que ver con aspectos personales, primero cognitivos, cómo yo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo me relaciono con mis sueños y mis expectativas. Entonces hay un asunto personal importante que debemos desarrollar. Además de eso, un determinante es cómo me relaciono en comunidad con mis pares, con las personas que me rodean. Y por eso es esencial que prestemos atención qué está sucediendo, cómo están funcionando esas dinámicas en el colegio, en el club de fútbol, en el grupo de deportes, en el grupo de amigos, en el barrio, cómo están funcionando esas dinámicas, eh, qué podemos ayudar a hacer y qué podemos, digamos, como atender y que hay cosas que están funcionando bien. En la salud mental también es muy importante, aparte de lo intrapersonal y lo interpersonal, el acceso a unos servicios y a un contexto. Porque si hay un contexto, por ejemplo, en donde hay conflicto armado activo
donde hay venta de sustancias psicoactivas. En el último estudio que hicimos sobre condiciones escolares para el bienestar, encontramos que 43-45% de los colegios están en zonas donde hay venta de sustancias psicoactivas. Más de 25% están en zonas donde hay delincuencia organizada y algunos todavía, 15% están en zonas donde hay conflicto armado activo. Eso también es un gran determinante. Y los servicios a los que yo tengo acceso para eso. Entonces no ganamos en nada fortaleciendo las competencias de las personas, sino garantizamos que las personas que necesitan atención las estemos identificando y las estemos derivando. Entonces me voy a quedar ahí como para que sigamos conversando sobre esto y no extenderme demasiado, pero hay unos asuntos personales que tenemos que fortalecer, hay unos asuntos interpersonales de cómo me relaciono con las demás personas, con mis padres, con mis profesores, con mis familiares, con los adultos, el contexto en el que estoy y los servicios a los que yo tengo acceso. A todo eso le deberíamos prestar atención cuando trabajamos en la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Fíjate, Daniel, ahí diste en un punto muy importante y es el hecho de el contexto en el cual se desenvuelve el niño, la niña o el adolescente o el joven. Uno, pues obviamente la escuela, ¿cierto? Y otro, pues obviamente la familia. Entonces, teniendo en cuenta ese papel tan importante que se tiene en escuela y en familia, entonces, ¿cómo crees o cuál crees que es el papel de los padres y el papel de las escuelas? ¿Será que estas influyen, obviamente, en el crecimiento y la educación socioemocional de estos niños, niñas y jóvenes? Absolutamente, absolutamente influyen y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, además tú eres la psicóloga y trabajas todo el tiempo con esto, entonces las familias tienen un rol importantísimo y las escuelas también. Si las familias están en el primer hogar de las niñas y los niños, las escuelas son el segundo hogar. Entonces es muy importante que le prestemos atención a eso. Yo a veces, digamos, no muchas veces me identifico como médico, aunque estudié medicina y he trabajado mucho en este campo, pero si algo me ha servido la medicina además es como para tener un abordaje muy pragmático y práctico frente a este tipo de situaciones. Lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es entender qué está sucediendo. Es como si fuera un diagnóstico. Cuando alguien llega, Realmente. ¿qué pasa? Cuéntame qué te sucede. ¿Cómo te sientes hoy? Yo he cambiado, por ejemplo, el cómo estás por el cómo te sientes. ¿Cómo te El sientes? cómo estás, todo el mundo dice, bien, gracias. Así se esté muriendo por dentro. Y lo hacemos, absolutamente todas las personas. Si les preguntamos, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy particularmente, ¿cómo te sientes? Eso ya cambia inmediatamente la dinámica. No de que lo estoy haciendo por protocolo, sino porque realmente estoy interesado o interesada por saber tú cómo te sientes. Y no significa que yo tenga que resolver, si estás triste, te tengo que resolver la tristeza. No, pero sí nos pone en un lugar de hablar de nuestras emociones, que frecuentemente evitamos hablar de eso porque creemos que nos hace sentir mal, queremos que nos hace sentir inferiores, débiles o lo que sea. ¿Y quién aquí no se ha sentido triste en la vida? O sea, yo creo que absolutamente todos nos hemos sentido tristes en la vida, o ansiosos y ansiosas, o con miedo, o emocionados, o felices, o contentos, cualquiera de esas. Entonces, creo que lo principal es empezarnos a preguntar cómo nos sentimos. Eso muy útil en las familias y con los maestros, pero además en las escuelas, es preguntarnos qué está sucediendo en la escuela. ¿Cuántos niños han estado tristes? ¿Cuántos están yendo al psicólogo? Si hay, ¿cuántos están siendo víctimas de violencia o de bullying o de acoso? ¿Cuántos están faltando al colegio y por qué están faltando al colegio? ¿Por qué están faltando al colegio? Con el índice Wellbeing, en Wellbeing nosotros usamos una herramienta que se llama el índice Wellbeing, que ya la hemos aplicado en más de 4.000 colegios, y eso nos ha permitido entender cómo los colegios están cuidando la salud mental de sus estudiantes. Y les voy a contar una cosa. De los 1.600, casi 1.600 colegios que analizamos este año, de todos los rincones del país, oficiales, privados, rurales, urbanos, de todos, solamente cumplimos con el 36% de los estándares y recomendaciones para cuidar la salud mental. 36%. Pero eso no es para quedarnos como, ay, sí, estamos mal. No, eso es para decir, tenemos mucho en qué trabajar. Y lo que estamos viendo es que los colegios han hecho grandes esfuerzos, seguro las familias también, en promover la salud mental, decir, este es un entorno seguro, pero nos está quedando digamos, como a mitad de camino
la formación de los docentes, la formación a la comunidad educativa, en habilidades y en competencias socioemocionales, eso es esencial, pero además nos estamos quedando, no voy a decir a mitad de marcha, sino muy caídos con mecanismos para que identifiquemos casos de salud mental, problemas de salud mental, problemas de violencia y los derivemos para la atención. Y eso es algo que tienen sí o sí que hacer tanto colegios como familias. Empezarnos a instruir, a formar. Hay muchas eh, guías y herramientas que nos ayudan a identificar cuáles son los signos de alarma cuando una niña o un niño cambia de comportamiento, cuando ya no se ve tan feliz, cuando ya no quiere participar, cuando está callado, callado. A veces en los colegios o en las casas solo nos preocupan los que hacen problemas, los que hacen berrinches, los que pelean, los que salen y son muy inquietos. Y si el niño o la niña está callado, entonces no les ponemos atención y decimos, ay, tan juiciosa que es. A eso les tenemos que prestar atención. ¿Por qué está callado, callado? ¿Por qué está más agresiva? ¿Por qué está disminuyendo las notas? ¿O por qué está faltando a clase? ¿Por qué no quiere ir a jugar con sus amigos? Esos signos de alarma los tenemos que tener en cuenta para pensar si ahí hay riesgos, si hay problemas de salud mental, si hay problemas de violencia, si hay problemas de acoso. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Solo el 16% de los colegios tiene un mecanismo para identificar casos de salud mental y derivarlos para la atención. Eso significa que las niñas y los niños que están sufriendo hoy no los estamos viendo. Y por eso es que es el tercer asesino de adolescentes en Colombia, que no nos estamos dando cuenta quiénes necesitan atención. Y eso es tarea del colegio y es tarea de la familia. Y de la familia no solamente en el hogar, sino cómo la familia se involucra en el colegio. Cuénteme, colegio, ¿usted cómo está cuidando la salud mental de mis estudiantes? Ahí está. ¿Ya hizo el índice Wellbeing? Le pueden preguntar, seguramente sí. Pregúntele, ¿cuánto sacó en salud mental y emocional? Y no solamente para dar palo y decir, usted lo está haciendo mal. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo nos podemos involucrar más como familia? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿A quién tenemos que llamar? Esos son como algunas de las ideas, creo yo, que son determinantes desde la familia y desde la escuela para cuidar la salud mental de todas las personas. Y dicen un punto muy importante y es esos signos de alarma. De pronto vemos, sabemos, bueno, desde la psicología, sé que los niños, las niñas y los adolescentes de pronto no muestran la tristeza o la depresión de la misma manera que la muestra, que la puede llegar a mostrar una persona adulta. Entonces de pronto es el niño o la niña que siempre le ha ido bien en la escuela, pero de un momento a otro se volvió el rebelde del salón de clase. Entonces también es un signo de alarma de ese niño o de esa niña o de ese adolescente de que por qué se volvió rebelde si era tan juicioso, qué está sucediendo en casa, qué está sucediendo a nivel escolar. Entonces, todos esos signos de alarma, y como bien tú lo has dicho, de pronto estamos en ese camino de mirar de los padres, tener en cuenta esos signos de alarma, saber cómo se puede actuar como padre o madre, y en el colegio también los docentes, pues, tener las capacitaciones necesarias para estar alerta y ver esos signos que se nos pueden presentar en un salón de clase y poder activar una ruta en ese sentido. Sí, Joana, y yo diría que además de capacitar, porque necesitamos pasar de la capacitación. O sea, la capacitación sola no nos va a traer ningún resultado. Sola no nos va a traer ningún resultado. Necesitamos capacitar y formar, sí, pero eso tiene que ser constante, al menos cada 2 años, al Nada menos. más la capacitación para cumplir con el índice y ya, y ahí quedó, sino que sea algo normativo. Necesitamos fortalecer los currículos de qué se enseña. Necesitamos involucrar a toda la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes, los maestros también están ahí, las familias también están ahí que necesitan formar. Y esto además se tiene que traducir en cosas concretas como vamos a diseñar un mecanismo, un instrumento que ya existen muchos, para tamizar e identificar quiénes están sufriendo. Vamos a hacerlo sistemáticamente año a año. Eso es pasar de la capacitación a acciones concretas. Vamos a establecer este mecanismo para identificar quiénes necesitan atención en salud mental. Y después de eso vamos a identificar este actor o el hospital municipal, la ESE, la Secretaría de Salud o cualquier otro aliado, o si es privado y lo contratan, listo, cuando yo identifique estos casos, así los voy a manejar. Uno puede, de hecho, incluso diseñar un protocolo sencillo. Cuando identifico qué hago, cómo lo comunico, cuál es la ruta, a quién llamo, y que eso lo conozcan todos. Entonces, más de la capacitación, tenemos que pasar al acceso a los servicios. Así es.
Así es, Daniel. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco más sobre lo que haces actualmente con esta empresa, con el índice de Wellbeing en relación pues a las áreas de interés en bienestar escolar y en qué consiste ese método que implementan y cómo ayuda este método a las instituciones a garantizar la seguridad de estos niños, niñas y jóvenes pues cuando regresan a clases. Mira, el índice Wellbeing es una herramienta que precisamente surge de ese interés o de esa necesidad de saber qué pasa en los colegios. No tenemos ni idea, nuevamente no tenemos ni idea qué está pasando en los colegios, cómo están cuidando el bienestar, la salud física, mental, la convivencia, la salud social de los estudiantes, no sabemos qué está pasando. Entonces diseñamos el índice Wellbeing a partir de estándares internacionales y en una herramienta muy sencilla que diligencia un directivo docente. Nuestra recomendación es que lo hagan con participación de estudiantes, de docentes, de familias. En una hora obtengan un diagnóstico rápido sobre cómo el colegio cumple con esos estándares de bienestar escolar y de inmediato le entrega algunas recomendaciones sobre qué puede hacer, que nos interesa ayudar a los colegios a avanzar en esa materia. Entonces eso lo hacemos una vez al año. Ya este año íbamos en nuestra tercera versión, hemos analizado, como te decía, más de 4.000 colegios en Colombia y ahorita incluimos a Jamaica y esperamos que el año entrante podamos incluir a más países y a más colegios. A cada colegio le entregamos un diagnóstico, un análisis rápido con recomendaciones de qué puede hacer y también publicamos un informe nacional para que los gobiernos y las organizaciones sociales podamos tomar mejores decisiones. Aquí el propósito es escalar el conocimiento sobre estos temas, o sea, que les lleguemos a todo el mundo. Esto es completamente gratuito. Lo hacemos una vez al año. Este año ya cerró, pero el año entrante, si ustedes están ahí, les invito y seguramente vamos a hacer una alianza con Fútbol con Corazón para difundir esta iniciativa. Sus colegios o los colegios de sus hijos o donde ustedes trabajan puede hacer esto del índice Wellbeing, obtener un diagnóstico inmediato, gratuito y confidencial sobre sus condiciones de bienestar escolar y empezar a ver ahí qué pueden hacer para fortalecer sus procesos. O sea, cuáles son esas rutas de mejoramiento para que pasen de un punto A un punto B y empiecen a contar y a generar confianza, más confianza en la comunidad educativa de los logros que están obteniendo. Y esto tiene, perdóname, Joana, una cosita, tiene un foco en 5 grandes temas que seguro les van a importar. Salud mental. 1, importantísimo. ¿Cómo está el colegio cuidando la salud mental? 2, ¿cómo está promoviendo la convivencia escolar y la inclusión de las personas que lo necesitan? 3, ¿cómo está la alimentación y la vida? ¿Cómo están cuidando la alimentación y la vida sana de los estudiantes y de las personas? Eso tiene que ver mucho con el ejercicio y la actividad física, la alimentación. 4, sexualidad y género. Cómo el colegio está promoviendo un entorno adecuado para el desarrollo integral de la sexualidad y la igualdad de género. Y 5, cuáles son las condiciones escolares para cuidar la integridad física y la seguridad de la comunidad educativa. Esto tiene que ver con violencia, con accidentes de tránsito, con riesgos ambientales y de otra índole. Ok, fantástico. Mira, esos cinco ejes creo que son pues los ejes más importantes y es a lo que realmente se necesita apuntar en estos momentos, sobre todo cuando empezamos a hablar de aprendizaje. O sea, si todas estas cosas están estables y están bien, pues obviamente el niño, la niña, el joven, pues su aprendizaje pues va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, cuando empezamos ya a hablar de este aprendizaje en los niños, niñas y jóvenes, ¿cuál crees que pueden llegar a ser los factores que impiden un sano desarrollo, que no se pueda dar un aprendizaje adecuado? Pues yo creo que ya hemos tocado algunos de esos temas, ya hemos tocado algunos de esos temas. Si una niña o un niño está deprimida o deprimido, pues no va a aprender ningún trinomio cuadrado perfecto. O sea, así de sencillo. O si no puede ver lo que está al frente del salón, pero frecuentemente ni siquiera tenemos presente si hay alguien que tiene dificultades para ver lo que hay en el tablero o lo que hay en la presentación, o estamos desde un celular, ni siquiera porque tengamos problemas de visión. A veces estamos conectados a una reunión desde el celular porque es lo único que tenemos y el celular tiene la pantalla rota y no podemos ver y no somos conscientes de eso, de las dificultades o las barreras y los determinantes para que una niña o un niño pueda desarrollarse muy bien y aprenda. Necesitamos una nutrición adecuada, necesitamos hacer buen ejercicio, necesitamos tener una buena salud física y eso implica identificar si hay problemas de visión, de audición, si hay problemas de desarrollo y de crecimiento, o si tenemos otro tipo de enfermedades, por ejemplo, asma. El asma,
que es bastante frecuente en la infancia y en la adolescencia. Cuando hay problemas de asma, las niñas y los niños frecuentemente faltan al colegio. O si hay diarrea porque el agua es contaminada, no hay agua potable, eso genera brotes de enfermedad diarreica, gastroenteritis, y los niñas y los niños faltan al colegio. Esos son algunos temas, pero también las dinámicas familiares, hay violencia intrafamiliar y ahí las escuelas cumplen un rol importantísimo identificando esos factores. Entonces, creo que hay muchísimos, los factores ya hemos tocado varios de ellos, por eso es importante que tengamos una mirada integral de la niña, el niño, el adolescente, con sus 4 dimensiones: física, emocional, cognitiva y social. ¿Qué está pasando en esas? Entonces, primero, uno lo que puede hacer es analizar las niñas y los niños en las familias, cómo están en esas dimensiones, preguntándoles, llevándolos a las consultas recurrentes, viendo cómo están las notas, cuáles son los determinantes, cómo se está llevando con sus amigos, etcétera. Y en el colegio, cómo estamos cuidando esas temáticas para que a partir de ahí de verdad podamos tener un abordaje integral. Nuevamente, no es que sean diferentes la Joana chiquita que estudia a la Joana chiquita que va y juega fútbol. Es la misma niña, la misma, absolutamente la misma. Y por eso no debemos desintegrar con nuestros programas y nuestras estrategias. Es que es la misma persona. Ok, muy bien. Fíjate que allí uno de esos 4 ejes que tú mencionas, que es, pues, para mí no es que sea el más importante, sino es el que más, pues, el que más ha estudiado y sobre todo, que es la educación emocional. Entonces, cuando hablamos de esa educación emocional, ¿qué peso tienen? Pues sabemos que hay mucho peso a nivel emocional, pero ¿qué peso tienen las emociones en la vida social y académica de los niños, niñas y jóvenes? Porque, o sea, si no están bien a nivel emocional, pues como bien tú lo has comentado, el rendimiento académico y la interacción social no va a ser igual. Joana, y yo te voy a hacer una contrapregunta. Ajá. ¿Tú crees que eso es solo para las niñas y los niños? Para absolutamente todas las personas. Todos debemos tener una educación emocional y además de todo, ir al psicólogo. O sea, para mí ir al psicólogo es algo que te da, o sea, todo el mundo dice, no, pero es que ir al psicólogo, yo no estoy loco. No, es que si tú tienes dolor de cabeza, vas al médico. Si te duele la parte emocional, ¿a dónde debes ir? Claro. Eso, lo que tú dices es muy cierto, y no solamente que necesitamos una educación emocional, sino a veces, y a mí me pasaba, yo no sé si a alguien aquí le pasa, y si les pasa, le pongan un dedito arriba para que no me hagan sentir solo, que a veces yo me levantaba y me levantaba de mal genio, me levantaba de mal genio y no quería que nadie me hablara. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Pucha, y uno se levanta muerto de la ira, no quiere que nadie le hable, ¿y por qué? ¿Por qué sucede eso? Y somos adultos. O llegamos, por ahí varias personas levantando la mano, o no sé si les ha pasado que uno llega y conoce o va a una reunión o conoce a una persona y dice, esa persona me cae mal. No la conozco, pero ya me cae mal. También nos pasa todo el tiempo y es porque, y no sabemos ni por qué sucede eso. Muchas veces eso habla más de nosotros que de las demás personas. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Es esencial que lo hagamos. Y eso es parte desde los chiquitos. Hay una película súper linda que se llama, de Disney, que se llama, en inglés se llama Inside Out y en español se llama, creo que se llama Intensamente. Intensamente, lo mejor que ha hecho Disney. Intensamente. Y ahí nos habla de por qué la tristeza es importante, por qué la rabia es importante, por qué la alegría es importante. Todas las necesitamos. A veces necesitamos la tristeza, que por allá Laurín dice que le encanta y ama esa película. A veces necesitamos sentirnos triste porque eso nos están tocando la puerta y decir, oye, escúchate. A mí, de una vez he estado donde la psicóloga, yo les voy a contar una cosa, el año pasado me pasaron un par de cosas y yo estuve súper deprimido a finales del año pasado, entre todo, salí, no quería trabajar, me fui para mi ciudad natal, que es Pereira, a descansar, y la psicóloga me decía, Daniel, es que hace rato tu mente y tu corazón te venían tocando la puerta y tú no les habías hecho caso. Mm. Hasta que dijo, pues si no me va a hacer caso,
se acuesta y no se va a parar de ahí hasta que le preste atención a lo que le está sucediendo. Entonces, escuchémonos qué es lo que nos está sucediendo cuando, si tenemos rabia, ¿por qué nos da rabia? ¿Qué es lo que nos está haciendo dar rabia? Si nos sentimos tristes, ¿por qué? Y por eso es tan importante hablar de las emociones. Y siempre yo hago con mis equipos y cuando hago talleres es cómo nos sentimos hoy, cómo nos estamos sintiendo hoy. Y uno puede utilizar varias herramientas. Está el semáforo de las emociones. Nos sentimos rojos o amarillos o verdes o floripepiados. También nos podemos sentir floripepiados cuando tenemos una mezcla de cosas. O el clima. ¿Cómo estamos según el clima? ¿Eso qué significa? Estamos hoy lluviosos. Y no es para hacer nada, es para entender que todas las personas llegamos de una manera distinta y esperamos que a una reunión todo el mundo llegue al 100. Y entonces al colegio tiene que llegar al 100. Y entonces a la práctica deportiva vamos a entrenar y tenemos que llegar al 100. Y a veces no llegamos así. A veces nos duele algo. A veces tenemos la abuelita que está enferma y está en el hospital. O tenemos una situación económica difícil. Y en la medida en que reconozcamos eso, las otras personas van a entender eso y te pueden decir, oye, aquí estoy si quieres hablar conmigo. No tienes que hacer nada, no tenemos que hacer absolutamente nada más que eso. Si necesitas ayuda o necesitas hablar, aquí cuentas conmigo. Si necesitas salirte de la clase, si necesitas salirte de la práctica, del entrenamiento, puedes hacer, tranquilo. O sea, no pasa nada. Por eso necesitamos formar en emociones y generar un entorno en donde no solamente son los niños, somos nosotros. Entonces empezamos por dar ejemplo, nosotros mismos. Si vamos a contar, oigan, yo soy el profesor, oiga, yo hoy llegué así porque me está pasando esto y esto en la casa, o mi esposa, o mi abuela, o mi mamá está enferma y por eso estoy un poquito así, de pronto me puedo ausentar. Eso ya marca la pauta y le dice a los niños, está bien que hablen de sus emociones, está bien que pidan ayuda y mostrarles claramente dónde pueden acceder a esa ayuda. Creo que había algunas preguntas por ahí. Sí, ya vamos a dar paso a las preguntas, pero fíjate que ahí en esto que nos hablan de la parte emocional, y es que también siempre se ha como caracterizado queriendo decir que no, es que esta emoción es negativa y es mejor no sentirla. No, son emociones, o sea, son emociones, somos seres emocionales y debemos sentirlas. O sea, ahí con esa película, ese ejemplo que diste de Intensamente, creo que Disney hizo muy bien la tarea cuando hicieron esta película. Y lo Es que uno aprende cuando se da la una oportunidad oportunidad. de sentir, lo que uno aprende es demasiado. O sea, aprendemos mucho, 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 mucho. Y ojalá todos ustedes que están ahí viendo, la próxima vez que estén en su familia y que tengan una comida familiar o un desayuno, o se levanten a decir los buenos días, o tengan una clase, o se reúnan con otras personas, pregúntense, ¿cómo se sienten? ¿Cómo nos sentimos? Tomémonos 10 o ¿Cómo 15 te minutos. sientes? Así es. 10 o 15 minutos y empecemos con el ejemplo. Yo hoy me siento así. Así es. Hagamos esa acción. Vale mucho la pena que la hagan. Ya vamos a abrir la ronda de preguntas, pero hay algo muy importante y es eso, de que tú crees que el desconocimiento es la principal razón, pues de que esas competencias socioemocionales no se incorporen en esa vida académica. ¿Será que también hay pues falta algo de formación en los profesionales de la educación? Sí, pero no creo que sea lo único. Entonces sí necesitamos formarnos, pero no solamente a los maestros, sino todas las personas necesitamos formarnos. Y las familias son esenciales en eso. Las familias, muchas veces los colegios dicen, es que la familia no le importa lo que pase, solamente nos ven a nosotros como la guardería. A veces hay algunos colegios que dicen eso. Y seguramente usted tiene mucho razón. Yo le preguntaba a muchas personas por qué mandarías a tus hijos al colegio y dicen, porque tengo que trabajar y necesito que me los cuiden. Y eso no está mal. Yo creo que eso no está mal. Es una realidad, porque sí necesitamos trabajar y necesitamos que los niños estén cuidados. Pero hay una razón por la que escogemos mandar a los niños al colegio y no con la vecina. Es porque esperamos que allá sucedan cosas. Esperamos que allá sucedan cosas. Esperamos que estén protegidos, que estén cuidados, que los nutran, que les enseñen todos estos asuntos. Entonces, yo creo que hay un punto de involucrarnos. Cómo el colegio me está ayudando a hacer alianza conmigo, a cuidar la salud mental. Y nuevamente esto pasa por hablar de las emociones, hablar de la salud mental,
Eso es esencial que lo hagamos todo el tiempo. Por supuesto, de formar. Vemos que solamente el 40% de los colegios ha formado a sus docentes en habilidades socioemocionales en los últimos 2 años. Solo el 40%. Entonces vayan ustedes y pregunten a los colegios de sus hijos, o si ustedes son profes, pregunten en el colegio cuándo fue la última vez que actualizamos nuestro currículo para incluir las competencias socioemocionales y cuándo fue la última vez que nos formaron en este tema, porque no es solo para los niños, para los adultos, a los docentes también. Si un docente no está bien, los niños no van a estar bien. Estar bien. Igual Y en como casa, adultos, papá no está bien, mamá no está bien, los niños tampoco van a estar. tal cual. Entonces, esto es un asunto de todo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que nos formamos en esto? Puede ser con psicólogos, con trabajadores sociales. También hay un montón de herramientas en línea a las que podemos acceder. Y después de eso, y yo no me canso, es no solamente formémonos, esa formación tiene que ir con qué pasa cuando algo está pasando. ¿Qué hacemos cuando algo está pasando? ¿Qué hacemos si en algún momento empiezo a sentir que mi vida no vale la pena? ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Dónde activamos? ¿Dónde están las líneas de atención? Hace poco me invitaron al Congreso de la República, a un foro de salud mental, y había una historia de una mamá muy conmovedora porque dijo, no sabía yo a dónde tenía que ir. Y empecé a buscar y no encontraba una línea de atención que me ayudara. Y un día llegué a mi casa y encontré a mi hija colgada, muerta, no pude hacer absolutamente nada. Eso nos puede suceder. El suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes. O sea, no es que eso por allá que nunca nos va a pasar a nosotros. Todos tenemos, o sea, conocemos muchas personas. Es el tercer asesino. Entonces, esa formación tiene que llegar a cuáles son las líneas de atención, quiénes nos pueden ayudar, a dónde podemos recurrir. Eso en la familia y en el colegio también. ¿Cuáles son los mecanismos para identificar esos casos y a dónde los vamos a derivar cuando eso suceda? Muy bien, muchísimas gracias, pues, Daniel, por este maravilloso espacio. Creo que acá tenemos, vamos a dar espacio a las preguntas, las pueden hacer por el chat o si lo prefieren, levantan la mano y pueden hacerlas, pues, acá. Carlos Alarcón, creo que levantó la mano primero. Si tienes alguna pregunta, ahí activo el micrófono. Te escuchamos. Carlos Alarcón, bueno, como que no está, tiene la manita levantada. Juan. Creo que Carlos ya pudo abrir el micrófono. No sé si Carlos tienes la pregunta todavía. Si no, bueno, Daniel, bueno, primero agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Yo te quería hacer una pregunta enfocado en los temas de la meditación. Hace poco leí que en Inglaterra se lanzó un programa, un piloto con cerca de 370 escuelas para analizar cuál es el impacto socioemocional que pueden tener los chicos, sobre todo en básica primaria, cuando tienen acceso a ejercicios de mindfulness y temas de meditación, para ver cómo esto ayuda, los lleva a, digamos, tener un control regulado de sus emociones y les permite adaptarse al cambio sin caer en, tú sabes, como ese nivel de estrés que los chicos empiezan a vivir en una edad muy temprana. Entonces, la pregunta va más enfocada. ¿Creen ustedes desde Wellbeing que temas y ejercicios de meditación pueden llegar a, no sé, a tocar las fibras de las instituciones en Colombia? Y si ya hay algunas que lo tienen, se ha podido comprobar algo, ya que es un tema como bastante nuevo y genera como muchas dudas. Esa es como la pregunta. Juan, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que la meditación, que es diferente a mindfulness, a conciencia plena, es importante y es una herramienta. Además, entender que cuando uno habla de conciencia plena o mindfulness, uno puede hacer conciencia plena lavándose los dientes, bañándose, comiendo, caminando. Entonces yo creo que es una práctica que sí se debería. Y la meditación, o sea, sentarse a meditar, es una de las, o uno puede meditar de diferentes maneras. Entonces yo creo que sí es algo que yo practico a diario. Tengo una, además, si alguien está interesado, eh, les recomiendo que pónganse un reto, una meta semanal, a corto plazo, realizable, y búsquense un grupito. Yo tengo un grupo de WhatsApp de accountability, donde estamos personas que nos ponemos retos para meditar, y no es para hablar, ni para compartir memes, ni para preguntarnos cómo nos ha ido, nada, simplemente para reportar. Entonces, literalmente este chat es, ok, día 1, ok, día 2, ok, día 3, ok, día 4. Si no cumplo, no cumplo. Nadie me va a decir por qué no cumplí.
pero todo el mundo está reportando y eso me ayuda a mí a cumplir mi meta. Entonces, yo creo que la meditación y el mindfulness son una herramienta. Yo desconozco en Colombia evidencia sobre el impacto en el bienestar socioemocional y en otros, digamos, en otras dimensiones del bienestar de las niñas y los niños. Evidencia en Colombia no conozco, pero sé que a nivel internacional sí hay, y creo que es una de las herramientas que se puede utilizar para aprender a manejar las emociones, para estar presente. Pero asimismo existen otras alternativas para aprender a manejar las emociones, con casos. Por ejemplo, recientemente hablaba con Enrique Chaus de Aulas en Paz, y nos decía, con los niños más chiquitos, hay un tema de trabajo en el aula, entonces, cuando algo está sucediendo, hacemos pruebas, por ejemplo, qué pasa cuando alguien trata mal a otra persona. Entonces, todos hacemos el ejemplo y cuando alguien trata mal a otra persona o alguien se está sintiendo mal, todos hacemos algo. Todos gritamos o ponemos la mano arriba. Los vamos formando para que eso se vuelva natural. Y cuando efectivamente suceda, los niños ya están entrenados para decir, hey, esto está mal, esto no lo debemos aceptar. Entonces, hay diferentes formas que van según además la etapa del desarrollo. Hay países como en Tailandia en donde la meditación, el mindfulness es parte estructural y transversal de la educación de las niñas y los niños. Entonces creo que esto vale mucho la pena explorarlo y en la medida en que tengamos evidencia acá, pues mucho mejor. Pero eso lo podemos hacer jugando fútbol, eso lo podemos hacer haciendo deporte, podemos practicar la conciencia plena también. Gracias, Daniel. Ok. Aportando un poco a lo que comentaba Daniel, pues yo también practico mindfulness y es lo mejor, o sea, eso es, o sea, uno puede dedicarle 3 minuticos, 5 minuticos al día, en la noche, antes de dormir, y les aseguro que es, o sea, es lo mejor, es muy, muy bueno, de verdad que sí. Por acá tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo se debe tratar a la población desplazada en una escuela de fútbol? Creo que acá teniendo en cuenta, pues obviamente en el sentido de que la población desplazada es vulnerable. Me imagino que en este sentido los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sacarán parte de este tipo de escuelas, pues tendrán unas problemáticas muy detalladas, pues de acuerdo a la situación que están viviendo en ese momento. Entonces, allí pues trabajar un poco la parte socioemocional como para superar esta etapa, pero ¿qué nos puedes comentar tú, Daniel, frente a esto que nos están preguntando? ¿Silencio? Estaba en silencio. Es una pregunta muy chévere además porque yo por muchos años diseñé la política de atención en salud para las víctimas del conflicto armado y población desplazada. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es esa población, identificarla. Eso seguramente está en el registro único de víctimas. Hay formas o con las mismas familias preguntar cuál es ese contexto y entender de dónde viene ese contexto. Segundo, esto no debería tener un trato diferenciado, o sea, no deberíamos sacar a estas personas para tratarlas aparte. Lo mismo con la población migrante de Venezuela, por ejemplo. No debería ser algo que los excluyamos aparte, sino deberíamos tratarlo de manifiesto y es una gran oportunidad para sensibilizarnos con el contexto que tenemos en Colombia. Hay muchas personas, por ejemplo, yo nunca viví el conflicto armado de manera directa. Yo crecí y nací y crecí en una zona urbana en donde el conflicto no me tocaba a mí directamente, solo veía por las noticias, en el mejor de los casos, y por lo que escuchaban las personas. Cada vez menos personas afortunadamente viven estas situaciones de conflicto armado. Es una gran oportunidad de aprendizaje y de educación para poner de manifiesto ese contexto, sin ir a señalar o coger a la otra persona como pobrecita, es que es desplazada. No, es contémonos cuáles son las diferentes situaciones que se viven alrededor del conflicto armado. Uno de los principales de hechos victimizantes fue el desplazamiento forzado. Conozcamos un poquito de esa historia y cómo manejamos las emociones a partir o sea, cómo aprovechamos eso como una oportunidad para hablar de las emociones, no de esa persona, no, de todas, absolutamente de todas. Pero asimismo, podemos utilizar otros ejemplos, podemos utilizar ejemplos de personas que tengan alguna discapacidad o personas cuyos familiares se hayan divorciado, papás o mamás se hayan divorciado.
o que a alguien se le haya muerto una abuelita, un abuelito a alguien. Ese tipo de cosas las podemos utilizar para atender eso. Pero sí, es muy importante entender como agentes educativos que la población desplazada, así como otras personas, necesitan una atención diferencial a veces. Entonces, capacitarnos sobre cuáles son los servicios a los que esa persona tiene derecho, a dónde puede acudir para subsidios, para familias en acción, para medidas de indemnización, acompañamiento psicosocial. Las víctimas del conflicto armado tienen derecho a recibir atención psicosocial y eso lo operan un programa que se llama el Programa de Atención Psicosocial y a las víctimas del conflicto armado por el Ministerio de Salud, pero también la Unidad de Víctimas. Entonces, saber qué tipo de servicios le puedo ofrecer a esa persona y a esa familia es esencial para que hagamos que esa niña o ese niño que llega desplazado va a estar en las mismas condiciones que el resto de las niñas y los niños y pueda aprovechar al máximo esa escuela de fútbol. Ok, bueno, vamos, bueno, ya debemos ir cerrando. Vamos a tener una última pregunta que está aquí, que dice, ¿cómo se podría involucrar de manera más activa a los padres para de verdad lograr objetivos significativos? Es de aclarar, dice la persona, es de aclarar que no siempre a los padres les interesa. Daniela nos hace esa pregunta. Daniela, cuéntanos, o si puedes abrir tu micrófono y cuéntanos un poquito del contexto de esta pregunta, de dónde vienes, de dónde surge. Cuéntanos un poquito. ¿Tú dónde trabajas? ¿Trabajas en un colegio? Daniela, ¿estás por ahí? Solamente hizo la pregunta, Daniela. Bueno, mientras Daniela desactiva o activa más bien su micrófono, bienvenida a hacerlo de verdad, mientras yo hablo. Me puedes interrumpir con toda la confianza o nos puedes escribir por el chat si no puedes hablar. Que no la dejen activar. No te preocupes, si quieres escríbenos en el chat, sin problema. Daniela, escríbenos en el chat de dónde vienes, en dónde trabajas, en qué escenario has visto eso. Pero yo les diría que hay que entender las dinámicas de las familias. Entonces es muy fácil decir, es que los papás no quieren. Asimismo, los papás van a decir, es que sus profesores no quieren. O es que ese niño no quiere. Asumimos un montón de cosas y no preguntamos. Entonces yo creo que lo primero es preguntar. Seguramente a todos los papás les interesa estar involucrados. De pronto no estamos estableciendo las estrategias más adecuadas para que los papás participen. No estamos entendiendo las dinámicas familiares, de trabajo. Entonces, por ejemplo, uno de los asuntos que nosotros preguntamos, a los colegios es si ellos hacen alguna caracterización de las dinámicas familiares. Y solamente encontramos que el 12% de los colegios realiza una caracterización de las dinámicas familiares. Si no entendemos a nuestra... Esto se me descargó, pero aquí les voy escuchando. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, claro. Sí. Si no entendemos las dinámicas de las familias, cómo se componen, qué necesidades tienen, cómo esperamos que se puedan involucrar bien. De pronto no tienen los horarios necesarios o tienen unas dinámicas difíciles. Ahí Daniela nos dice, soy profesora de una escuela de Quindío llamado Pibes. Trabajamos bajo la metodología social constructivista. Sin embargo, a pesar de que trabajamos, esto es muy difícil involucrar a los padres, ya que a pesar de las diferentes estrategias utilizadas. Entonces, una opción debe ser de verdad tener una conversación con los papás. Y a veces eso implica uno a uno. Si no llegan todos, uno a uno. O por teléfono, o una encuestica, o una tarea para el niño. La próxima vez tienes que traer esto diligenciado. Seamos creativos, divergentes, pensemos por fuera de la caja. No todos tienen que ser reuniones por Zoom, que afortunadamente esta es aburridora, pero esta es muy interesante, pero a veces hay unas muy aburridoras. No todo tiene que ser de la misma manera. Entonces, una llamadita, una encuestica cortica, o los invitamos a algún momento y entendamos cuáles son las dinámicas. ¿Qué estás viviendo tú como familia? Cuéntanos un poquito para saber cómo te podemos involucrar mejor. ¿Cómo nos adaptamos nosotros a tus necesidades, a tus horarios, a tus espacios? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo quisieras participar tú? De pronto quieren presencial, o de pronto quieren virtual, o de pronto quieren a través de un newsletter. Y acciones concretas, pedidos concretos.
Pensemos qué es lo que necesitan las familias para involucrarlas. Además de eso, y esto yo creo que pasa lo mismo con todo el mundo que uno quiere participar, necesitamos entregar información amigable, sencilla, no correos larguísimos que nadie va a escuchar, no, nadie va a leer, ni informes de 150 páginas que nadie se va a leer. Cosas concretas, sencillas, amigables, fáciles de entender y que rápidamente tengamos claro cuál es el siguiente paso, qué hay que hacer con eso, qué necesitamos que la familia haga. Si decimos, si pensamos para qué queremos que participen, rápidamente podemos diseñar cuál es la mejor estrategia para comunicarlo y para pedirles eso. Entonces esperemos que vayan allá y nos digan, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pues no todos van a hacer eso, de pronto algunos poquitos. Pero en la medida en que logremos que algunos poquitos, unos en inglés les dicen early adopters, los que adoptan tempranamente, esos son a los que tenemos que ganarnos de entrada. Y con esos contar historias. Ellos son influenciadores para los demás mamás y papás que esperan a que otras personas lo hagan. Y así somos muchos. Yo jamás haría una fila de 6 horas para comprarme un iPhone. Jamás en mi vida. Pero hay gente que sí lo hace. Yo espero que esas personas lo hagan, cuenten cómo les fue. Y si les fue bien, yo ahí sí voy y lo compro. Aunque yo no tengo iPhone. Pero ustedes me entienden la dinámica. A veces esperamos a que otras personas lo hagan. Entonces, aprovechémonos de esos intensos que son maravillosos. Yo amo la gente intensa, que quieren participar, involucrémoslos, sistematicemos esa historia, contémosla, contemos esos testimonios y aprovechemos a esos intensos para que nos convoquen a las demás personas. Ok, Daniel, muchísimas gracias por esa respuesta pues a nuestra compañera profesora Daniela Morales. Esperamos pues que puedan implementar estas estrategias, están trabajando, comenta acá, con psicólogos y que pues de alguna forma logren incentivar a esos padres de familia y madres a interesarse un poco más por los niños y que sí están interesados, pero a lo mejor así como comenta Daniel, también tienen sus propias problemáticas internas, entonces pues allí mirar a ver qué se puede hacer. Bueno, Daniel, yo creo que ya con esto vamos cerrando. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos permitido escucharte en el día de hoy. A todas las personas que se conectaron con nosotros, también muchísimas gracias. Esperamos que todas y cada una de las cosas que nos comentó Daniel y esta empresa, este método que tiene como lo es el Wellbeing, algo tan importante para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sobre todo para organizaciones como Fútbol con Corazón, que estamos tan interesados en la educación socioemocional de nuestros y nuestras participantes. Entonces, muchísimas gracias. Te cedo para que te despidas. No, muchísimas gracias a ti, Joana, a Juan, a todas las personas de Fútbol con Corazón por esta gran invitación. Fue muy, muy chévere. Se me pasó esta hora conversando con ustedes. Ojalá podamos tener más espacios para charlar, para interactuar, para aprender juntos y juntas. E invitadísimos para que el año entrante nos sumemos a esta iniciativa. Se vuelven, lleguemos a más colegios y con eso podamos tomar mejores decisiones con las familias, con las escuelas, con los grupos de deportes, para que juntos de verdad construyamos una educación y unas escuelas centradas en el bienestar. Así sea. ¿Quién más que Fútbol con Corazón, que está tan interesado en el desarrollo socioemocional de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vamos. Chao, chao. Chao.